En aquel lunes de finales de octubre, Blair, con solo 27 años pero un cansancio que parecía de décadas, caminaba por el pasillo de la consultora de su padre mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. El edificio estaba impregnado de un olor a aire reciclado y estrés acumulado, ese aroma denso que solo existe en lugares donde la gente trabaja más de lo que vive. Ella llevaba el cabello recogido en un moño apretado y un blazer azul oscuro que había usado tantas veces que ya formaba parte de su piel. Era la mujer que había dejado ofertas brillantes en Boston y Nueva York para regresar a una empresa moribunda y rescatarla del abismo, sin recibir nunca un gracias real. Esa mañana, sin embargo, algo en su pecho le decía que el día no terminaría como los demás. Blair había pasado 4 años actuando como la columna vertebral invisible de un negocio que cuando ella llegó no tenía más que deudas, archivos desorganizados y promesas vacías. Había creado procesos desde cero, redactado contratos, atraído clientes corporativos y convencido a inversionistas escépticos de apostar por la consultora. Mientras tanto, su padre se jactaba en cenas que él había levantado la empresa con esfuerzo propio, usando un traje caro que compró con el primer contrato que Blair cerró sola. Ella no buscaba reconocimiento, pero sí dignidad. Y ese día, mientras revisaba informes con precisión quirúrgica, sintió un temblor interno que anunciaba una fractura inevitable. El equilibrio, frágil, comenzó a romperse cuando Emma, su hermana menor, irrumpió en la oficina con un café de diseño que jamás terminaba y un cuaderno lleno de ideas absurdas. Emma caminaba como si pisara un escenario y todos debieran aplaudirla por existir. La habían nombrado directora sin méritos, sin experiencia y sin entender siquiera qué hacía la empresa. Desde el primer día había tratado a los empleados como servidumbre y a Blair como si fuera una asistente problemática, no la persona responsable de que el lugar siguiera funcionando. Aquella mañana, Emma entró sin tocar y anunció que el informe para un cliente debía ser más colorido, más corto y más divertido, como si el mundo corporativo funcionara como un taller escolar. Los empleados ya no ocultaban su agotamiento. Tom, gerente de proyectos desde hacía 15 años, salió de una reunión con lágrimas contenidas. María, la contadora más rigurosa que Blair había conocido, apagó su computadora con una calma peligrosa. Y Janet, encargada de relaciones con clientes, envió un mensaje temprano diciendo que no podía soportar más la actitud infantil de Emma. 3 renuncias en un solo día. 3 columnas que sostenían la estructura. Blair recorrió el pasillo, sintiendo que cada paso hundía algo en su estómago, como si el edificio entero estuviera inclinado hacia un final inevitable. Ella intentó contener el incendio, reorganizó tareas, ajustó plazos y reescribió informes que Emma había arruinado con sugerencias sin sentido. Pero era luchar contra una tormenta que insistía en crecer. La empresa ya tenía fisuras, pero con Emma allí, esas grietas se convertían en abismos. Los clientes empezaron a notar los errores, a llamar inquietos, a preguntar si Blair seguía a cargo como antes. Ella respondía con serenidad, pero por dentro se sentía como una ingeniera intentando reforzar un puente mientras otros arrancaban las vigas con un destornillador. A media mañana, Emma la acusó abiertamente de querer sabotear su liderazgo, un liderazgo inexistente que solo vivía en la imaginación del padre. La discusión no fue un grito, fue peor. Fue un intercambio lleno de sarcasmos, frases pasivo-agresivas y silencios tensos. Blair ya no sentía rabia, sino tristeza profunda. ¿Cómo se llegaba al punto de que una hermana transformara incompetencia en victimismo? Y si alguien que está leyendo esto ha llegado hasta aquí, quizá pueda escribir desde dónde me está acompañando. A veces compartir estas historias nos recuerda que no estamos aislados.
Ese pensamiento cruzó por su mente como un reflejo humano de vulnerabilidad. El padre, ajeno a la realidad pero obsesionado con proteger la imagen frágil de Emma, convocó a Blair a una reunión con el consejo, inversionistas y la contadora. El mensaje decía, 4 p.m. Hay cosas que debemos corregir. Blair lo leyó 3 veces. Tenía el presentimiento oscuro de que no era una reunión para encontrar soluciones, sino para encontrar un culpable. Y ya sabía cuál nombre saldría de sus labios. La sala de juntas era amplia, de vidrio, fría como un quirófano emocional. Emma entró con los ojos ligeramente hinchados, quizá por lágrimas estratégicas. El padre se sentó en la cabecera con esa postura rígida que usaba para interpretar autoridad, aunque su voz tartamudeaba al inicio de cada frase. Los inversionistas hojeaban carpetas con expresión incómoda. Nadie entendía por qué estaban allí, escuchando asuntos que olían a drama familiar disfrazado de problemas operativos. El padre habló durante casi 40 minutos, distorsionando datos, sacando frases de contexto, insinuando que Blair era demasiado dura, demasiado exigente, demasiado fría. No mencionó ni una sola de las noches que Blair pasó trabajando hasta las 3 de la madrugada para salvar contratos. No mencionó las veces que Emma había arruinado presentaciones completas. No mencionó cómo él mismo se había beneficiado de cada logro de Blair. Era como ver una obra teatral escrita por alguien que había decidido olvidar deliberadamente la verdad. Y entonces llegó la frase que marcó un antes y un después. Solo podrás volver cuando te arrodilles y le pidas perdón a tu hermana. Un silencio denso se apoderó de la sala. Emma abrió los ojos, sorprendida incluso para sus propios estándares. Blair no sintió vergüenza, sintió claridad. Una claridad helada, lúcida, devastadora. Era como si el universo le hubiera mostrado de golpe la magnitud de su propio sacrificio. Aquella frase, tan absurda como cruel, era la prueba final de que había vivido 4 años ofreciendo lealtad a quienes no sabían recibirla. Blair se levantó despacio, sin prisa, como si cada movimiento fuera una despedida silenciosa de todo lo que había sostenido. No discutió, no se defendió, no justificó nada. Guardó sus documentos con calma, consciente de que ninguna evidencia serviría para quienes ya habían decidido convertirla en villana de una historia que ella misma había escrito con trabajo y sacrificio. Su padre la observaba, con una mezcla de rigidez y desconcierto. Emma, con una culpa que le cruzó el rostro apenas por un segundo. Blair, sin derrumbarse, simplemente entendió que no quedaba nada que salvar allí. Dejó la carta de renuncia sobre la mesa. Un sobre blanco, sencillo, escrito a mano. El padre abrió la boca para decir algo, pero Blair ya estaba de espaldas a él, negándose a permitir que una sola palabra adicional entrara en su cuerpo agotado. Atravesó la sala de juntas como quien atraviesa un puente en 1900 en llamas, sin mirar lo que queda atrás. Cada paso que daba por el pasillo largo y silencioso parecía soltar un nudo diferente de su pecho. Cuando salió al estacionamiento, el viento frío le golpeó el rostro, y por primera vez en años respiró sin dolor, como si el aire volviera a pertenecerle. Los días siguientes fueron un vacío extraño y necesario. Blair despertaba sin alarmas, sin correos urgentes, sin la sensación permanente de que el mundo se venía abajo si ella no intervenía. Tomaba café, mirando por la ventana, escuchaba el sonido de la calle. Dejaba que la luz entrara en el apartamento como si fuera un visitante nuevo. Su cuerpo, acostumbrado al sobresalto constante, tardó en entender que ya no estaba siendo perseguido por expectativas ajenas. Y sin embargo, en ese silencio recién descubierto, algo dentro de ella comenzó a reconstruirse. El tercer día, su teléfono empezó a sonar con insistencia. Clientes antiguos querían consultarla.
empleados que se habían ido de la empresa, pedían su consejo. Dos competidores directos la invitaban a reuniones informales. Entre esos mensajes, uno destacó: Morrison Financial quería hablar con ella. Ese nombre le produjo una electricidad suave en el pecho. Era una firma que respetaba profundamente, un lugar donde el mérito tenía peso real. Blair respondió con un «cuando gusten», intentando sonar tranquila, aunque por dentro volvía a sentir una chispa que creía extinguida. Cuando entró a la sede de Morrison Financial para la entrevista, el edificio de cristal parecía brillar con una nitidez que contrastaba con la opacidad emocional de su antiguo trabajo. El VP la recibió con un apretón de manos seguro y una mirada interesada. Habló de estrategias, de liderazgo, de visión. No mencionó a su familia, ni los dramas internos, ni la caída de la empresa. Solo quería entender cómo había logrado rescatar un negocio moribundo y transformarlo en una consultora sólida en tan poco tiempo. Blair respondió sin exagerar, con la honestidad de quien ya no necesita convencer a nadie. Esa misma tarde recibió una oferta formal. Mejor salario, mejores recursos, un equipo propio, autonomía y, lo más importante, respeto. Blair sintió que el mundo se abría bajo sus pies, no como un precipicio, sino como un camino nuevo y ancho. Aceptó sin miedo, y cuando colgó el teléfono, se quedó mirando la pantalla apagada, sintiendo una emoción cálida recorrerle los brazos. Después de años entregando todo donde no era vista, por fin estaba en un lugar donde su valor no necesitaba explicación. Los primeros días en Morrison fueron un torbellino de claridad. Los proyectos avanzaban con fluidez, las reuniones tenían estructura, los compañeros reconocían su capacidad sin que ella tuviera que demostrarla a cada segundo. Era un ambiente completamente distinto, profesional, directo, sin favoritismos. Por primera vez, Blair trabajaba sin tener que proteger nada de nadie. Cada análisis que entregaba era recibido con atención. Cada propuesta, con seriedad. Era como escuchar su propio nombre sin peso, sin tensión. Una tarde, después de cerrar una negociación compleja, Blair regresó a casa en un taxi mientras observaba la ciudad desde la ventana. Las luces parpadeaban entre edificios altos, y el movimiento de la calle parecía un recordatorio de que la vida siempre continúa, incluso cuando creemos habernos quedado atrás. Sonrió discretamente al pensar en lo lejos que había llegado desde aquel día gris en la sala de juntas de su padre. Y bueno, si sigues acompañándola hasta aquí, quizá puedas dejar un comentario o compartir esta historia. Nunca se sabe a quién puede servirle leer algo así. Ese pensamiento la envolvió con una humanidad nueva, como si quisiera abrazar a cualquiera que hubiera sentido alguna vez que cargaba más de lo que podía. Mientras Blair ascendía, la empresa de su padre se tambaleaba como un barco que pierde su timón. Sin su organización y visión, los errores se multiplicaron. Los clientes empezaron a cancelar contratos, molestos por informes mal elaborados y decisiones improvisadas. Los empleados restantes trabajaban como podían, agotados, sin dirección. Emma, enfrentada por primera vez a la realidad sin el filtro de su ego, trataba de sostener lo que podía, pero su falta de experiencia se hacía evidente en cada paso. El padre insistía en presionarla, sin comprender que estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Una noche, Emma llamó a Blair con una voz rota, sin arrogancia, sin máscaras. Confesó que no podía manejarlo sola, que todo estaba cayéndose a pedazos, que los clientes amenazaban con retirarse en masa. Blair escuchó en silencio, con una mezcla de compasión y límite. No sentía deseo de venganza, pero tampoco podía volver a ser la red de seguridad emocional de quienes la habían herido tanto. Respondió con calma, diciéndole que ahora debía aprender
crecer y asumir las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez, Emma no discutió. Solo respiró hondo, como una persona que finalmente ve el tamaño real de la sombra que había ignorado. Emma cambió de tono en los días siguientes casi sin darse cuenta. Empezó a hacer preguntas que antes habría considerado una ofensa a su orgullo. ¿Cómo priorizar proyectos? ¿Cómo hablar con clientes difíciles? ¿Cómo manejar un equipo sin quemarlo? Le pidió a Blair una lista de libros y cursos, y esa sola petición ya era un gesto enorme para alguien que siempre había confiado más en su apellido que en su criterio. Blair se los envió sin sermones, sin reproches, como quien ofrece una cuerda y deja que el otro decida si quiere agarrarla. Para sorpresa de muchos, Emma leyó. Tomaba notas, subrayaba, pedía ejemplos. Por primera vez en su vida adulta, estaba haciendo el esfuerzo de merecer el puesto que tanto había exigido. Dentro de la empresa, ese cambio empezó a notarse. Emma dejó de hablarle mal a la gente por detalles mínimos. Dejó de prometer plazos imposibles solo para quedar bien y empezó a decir no sé cuando no entendía algo. Eso, que antes habría parecido una debilidad, se convirtió en el principio de su credibilidad. Los empleados comenzaron a acercarse de nuevo, con cautela, probando si esta versión más humilde de Emma era real o solo otro capítulo temporal. Ella escuchaba, tomaba en serio las quejas, admitía cuando había metido la pata. No se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero sí más humana. Y en un entorno cansado, eso ya era un alivio. El padre observaba todo, desde un lugar incómodo, como quien se da cuenta demasiado tarde de que ha apostado sus fichas al caballo equivocado. Lo había arriesgado todo por proteger una imagen idealizada de su hija menor, sin entender que la sobreprotección también puede ser una forma de abandono. Ver a Emma esforzándose de verdad, leyendo informes, quedándose hasta tarde por algo que no fuera puro capricho, le removía algo por dentro. Al mismo tiempo, cada logro pequeño de Emma le recordaba, como una bofetada, silenciosa, cómo había despreciado años de esfuerzo consistente de Blair. Era una mezcla de orgullo y culpa que no sabía manejar. Mientras tanto, Blair seguía ascendiendo en Morrison Financial con una naturalidad que hubiera sido imposible en la empresa familiar. Sus presentaciones eran claras, sus estrategias funcionaban, sus resultados se notaban en los números, no solo en discursos. Sus colegas la buscaban para pedir consejo, no para desahogar frustraciones de un sistema roto. Los directivos confiaban en ella para decisiones sensibles, y su nombre empezó a aparecer en proyectos cada vez más grandes. Sin darse cuenta, Blair se estaba convirtiendo en el tipo de figura que su padre siempre decía ser, pero sin necesidad de adornarse ni exagerar nada. Un día cualquiera, en medio de esa rutina intensa pero sana, Blair recibió un documento con una lista de empresas candidatas para una posible alianza estratégica. Revisó los nombres con atención, analizando fortalezas, debilidades, potencial de crecimiento. Y ahí estaba, el logo de la consultora de su padre. Por un momento el tiempo pareció detenerse. No sintió rabia ni placer, solo una extraña sensación de círculo que se cierra. Era evidente que alguien de su equipo había identificado potencial en la empresa, probablemente gracias a los esfuerzos recientes de Emma por poner orden. Blair apoyó los codos sobre el escritorio y respiró hondo, consciente de que el pasado y el presente acababan de encontrarse en un solo archivo. En lugar de reaccionar desde la herida, decidió mirarlo como lo que era, una oportunidad de evaluar con objetividad un lugar que conocía demasiado bien. Analizó los datos fríos, sin dejar que la memoria distorsionara los números. Vio mejoras en procesos, algunas recuperaciones de clientes, señales claras de que alguien había hecho la tarea que antes se negaban a hacer.
También detectó puntos débiles estructurales, cosas que ella había señalado años atrás y que aún seguían ahí, esperando el momento adecuado para colapsar. Preparó un informe preliminar y lo presentó en la reunión de comité sin mencionar que se trataba de la empresa de su familia. Quería asegurarse de que la decisión se tomara por mérito, no por apellido. La reunión formal entre Morrison Financial y la consultora se fijó para unas semanas después. Cuando Emma recibió el correo con la invitación, sintió un vuelco en el estómago. No solo porque se trataba de una oportunidad que podía salvar a la empresa, sino porque sabía quién estaría sentada al otro lado de la mesa. El padre, al enterarse, se quedó en silencio más tiempo del habitual. No hizo chistes, no habló de manejar la situación. Solo asintió, como quien por fin admite que no controla nada. Ambos sabían que no podían entrar a aquella sala como familia, sino como representantes de una empresa que necesitaba demostrar que merecía esa alianza. El día de la reunión, Blair llegó primero. Llevaba un traje sobrio, un portafolio organizado y la serenidad de quien se conoce muy bien. Saludó al equipo de su propia firma, acomodó papeles, revisó apuntes. Cuando Emma y su padre entraron, hubo un segundo de silencio pesado, casi ceremonial. No hubo abrazos ni sonrisas forzadas. Se dieron la mano como se hace en el mundo corporativo, con firmeza, sin demasiadas palabras. Ese gesto, sencillo pero enormemente simbólico, dejó claro que las reglas de juego habían cambiado para siempre. Durante la presentación, Emma expuso con claridad los avances que habían realizado en los últimos meses. No exageró, no maquilló cifras, no intentó hacerse más grande de lo que era. Habló de errores, de aprendizajes, de procesos implementados gracias a recomendaciones externas. Su voz tembló apenas al principio, pero luego se estabilizó. El padre intervino poco, consciente de que ya no era su discurso el que importaba. Blair escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas objetivas sobre proyecciones, capacidad de respuesta y estructura interna. En ningún momento mezcló asuntos personales. Para el resto de presentes, esa reunión no era más que una negociación más. Para ellos tres, era una especie de examen emocional silencioso. Al terminar, el equipo de Morrison se retiró para deliberar. Caminaron por el pasillo comentando puntos técnicos, fortalezas, riesgos. Blair participó como siempre, aportando su análisis con la misma precisión que en cualquier otro caso. Al final, la recomendación fue clara. La consultora merecía una oportunidad limitada, con condiciones estrictas, pero con potencial de crecimiento. Se aprobó una colaboración piloto. Fue una decisión basada en datos, no en historia compartida. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron que ahí se había cerrado algo mucho más grande que un simple acuerdo comercial. Emma y su padre regresaron a la sala para recibir la noticia formal. No hubo celebraciones exageradas, solo un alivio silencioso que parecía transformar el aire en algo más liviano. Emma agradeció con una humildad que habría sido impensable meses atrás. Habló con claridad, sin adornos, reconociendo que aún quedaba mucho por mejorar. El padre, por el contrario, parecía pequeño dentro de su propio traje, como si llevara semanas sosteniendo un peso que finalmente lo había vencido. Blair observaba todo con una serenidad inesperada. No sentía orgullo ni revancha, solo una paz extraña, como si el simple hecho de estar allí sin rabia ya fuera un triunfo por sí mismo. Cuando la reunión terminó, Emma se acercó a Blair con pasos lentos, casi tímidos. Le agradeció por tratar la situación con profesionalismo y por no cerrarles las puertas, incluso después de todo lo ocurrido. Blair percibió en sus ojos una vulnerabilidad honesta. Esa clase de fragilidad que no busca manipular, sino mostrar que ha habido aprendizaje real. No se abrazaron,
No hicieron promesas dramáticas. Fue una conversación corta, pero profundamente humana. Y en esa brevedad quedó claro que ambas habían cambiado de forma irreversible. Fras. Padre tardó más en acercarse. Sus manos temblaban ligeramente, quizá por nervios, quizá por años de decisiones tomadas desde el orgullo. No dijo inmediatamente perdón, pero sí admitió con voz baja que había sido injusto, que su necesidad de proteger a Emma lo había convertido en alguien ciego ante el mérito y el sacrificio de Blair. Ella no respondió con contundencia ni con reproches. Solo le dijo que, a partir de ese momento, las cosas debían hacerse con respeto mutuo. Fue un intercambio, simple, sin emociones desbordadas, pero con un peso enorme. La primera vez en su vida que él la miraba realmente como adulta, no como extensión de un deber familiar. Las semanas siguientes transcurrieron con una nueva estabilidad. Emma continuó aprendiendo, apoyándose en mentores externos y tomando decisiones con un criterio que, por fin, empezaba a formarse desde un lugar de responsabilidad y no de capricho. El padre redujo su presencia operativa, comprendiendo que el liderazgo no se sostiene a gritos ni a base de favoritismos. Y la empresa, aunque lejos de la perfección, comenzó a funcionar como un organismo más sano, menos dependiente del caos emocional que antes dominaba cada esquina. Blair, mientras tanto, seguía consolidándose en Morrison Financial. Sus proyectos avanzaban con éxito, su nombre empezaba a sonar fuera de la firma, y sin proponérselo, se convirtió en una referencia interna sobre estrategia y resiliencia. Lo que había vivido ya no la definía, pero tampoco lo negaba. Era parte de una historia que había abrazado lo suficiente como para entenderla, pero no tanto como para quedarse atrapada en ella. Había aprendido a ocupar espacios sin pedir permiso, a poner límites sin temblar, a no negociar su dignidad para encajar en dinámicas rotas. Con el tiempo, Blair compró un apartamento luminoso, lleno de plantas que sobrevivían contra toda lógica, y adoptó un perro callejero que la seguía a todas partes, como si hubiera encontrado una segunda oportunidad en ella. Caminaban juntos por la ciudad, a veces de madrugada, cuando todo estaba en calma y las luces de los edificios parecían parpadear en sincronía con su respiración. Fue en una de esas caminatas cuando Blair comprendió algo importante. Su vida ya no estaba hecha de cicatrices, sino de elecciones. A veces, los domingos por la tarde, visitaba a su padre y a Emma. No lo hacía por obligación, sino porque una parte de ella aún valoraba la idea de familia, incluso cuando esa familia no había sabido sostenerla. Las conversaciones eran más tranquilas ahora, llenas de silencios respetuosos y menos expectativas implícitas. Emma contaba sus avances sin exageraciones. El padre escuchaba con atención, evitando caer en viejos patrones. Blair no intentaba arreglar nada, y eso, paradójicamente, mantenía todo más estable de lo que jamás estuvo antes. En Morrison, los meses siguieron trayendo logros. Blair fue invitada a dar conferencias sobre liderazgo estratégico y reconstrucción organizacional. Su historia, esa mezcla de lealtad, injusticia, renuncia y renacimiento, resonaba profundamente con personas que habían vivido entornos familiares o laborales que drenaban hasta la última gota de energía. Blair hablaba sin rencor, sin dramatismos, enfocándose en lo aprendido, que a veces amar a la familia no es salvarla, sino dejar de destruirse por ella. Una noche, después de cerrar su laptop tras un día agotador pero satisfactorio, Blair se quedó mirando la ciudad desde la ventana. Las luces parecían formar constelaciones improvisadas entre los edificios, y el silencio del apartamento la envolvió con una ternura inesperada. Pensó en la empresa que salvó, en la hermana que había crecido, en el padre que había despertado tarde, pero al menos había despertado. Sintió una calma profunda, esa que llega cuando entiendes que nada de lo que perdiste fue realmente tuyo, y todo lo que ganaste fue consecuencia de elegirte a ti. Y así, en esa quietud suave,
Supo que su historia no era una tragedia ni una victoria perfecta. Era un recorrido, una reconstrucción, una reafirmación silenciosa de que la competencia vence al favoritismo, que la dignidad vale más que cualquier título y que el amor propio no se negocia con nadie. Cerró los ojos, respiró hondo y permitió que esa certeza la llenara por completo. Su vida, por fin, era suya.